Dedicamos este documental a los valientes predicadores, pastores, evangelistas y capellanes que han enfrentado innumerables desafíos, sufriendo diversas formas de violencia y discriminación, incluyendo el secuestro en nuestra patria Colombia y en todas las naciones. Que estas historias sirvan como testimonio de la resiliencia humana y la esperanza que trasciende incluso las circunstancias más difíciles cuando se tiene una fe inquebrantable en Dios y su poder transformador. Cuando el comandante me dijo, sigan con el pastor, otro comandante y un guerrillero, sigan adelante que yo espero los otros guerrilleros, habíamos 4. Cuando yo comencé a caminar, a los 10 minutos de haber caminado, se forma una balacera tremenda. Nunca en mi vida había visto una balacera así. Eso sonaban bombas, eso sonaban disparos, ametralladoras, eso sonaban gritos, eso sonaban por allá que se caía gente. Dios mío, se formó una balacera, Dios mío. Yo dije, hasta aquí llegué, Dios mío. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria sea a Dios. Mi secuestro. El sol se ocultaba lentamente sobre los llanos orientales y la espesura de la selva colombiana. Era el año 2008, donde el verde de la vegetación se mezclaba con la densa neblina, tejiendo sombras que auguraban un destino incierto. El pastor Ricardo Salazar, un hombre de fe y vocación cristiano-evangélica, se encontraba en medio de una pesadilla que superaba cualquier sermón esperanzador que hubiera predicado desde la iglesia que lidera en el municipio de Cumaral, departamento del Meta, acá en Colombia. Su secuestro por el Frente 26 de las extintas FARC había cambiado su vida de manera inimaginable. Ricardo Salazar, un hombre que anteriormente había llevado una vida marcada por interminables momentos de borracheras, irresponsabilidades y falta de respeto hacia su esposa e hijos, experimentó un cambio radical al convertirse
al Evangelio del Señor Jesucristo. Sin saber lo que le deparaba el futuro, decidió viajar desde Bogotá a la ciudad de Villavicencio en busca de un propósito más elevado en su vida. En Villavicencio, él experimentó algo inesperado. Fue un llamado como pastor, sintiéndose guiado a iniciar una iglesia, juntamente con su familia en el municipio de Cumaral Meta, una localidad cercana a la capital de ese departamento. A pesar de las dudas y los desafíos, el pastor Ricardo Salazar se entregó completamente a esta nueva misión, confiando en la guía divina que lo llevó hasta allí. Llevaba 3 años orientando la Grey, pero su vida, esposa y familia, juntamente con la iglesia, experimentarían un revés de cambio, muy inesperado. Todo comenzó cuando el pastor Salazar, ajeno al destino que le aguardaba, accedió a prestar sus servicios como mensajero en un intercambio. La misión era entregar una suma de dinero para liberar a un ciudadano francés llamado Salvador, quien se encontraba en manos de los guerrilleros. Sin embargo, lo que parecía ser un acto de bondad y cooperación se convirtió rápidamente en una pesadilla. Cuando viene el problema, saque más tiempo que nunca para orar. Y los guerrilleros comenzaron a pedir una cantidad de plata, estaban pidiendo aproximadamente 5.000 millones de pesos. Y ella comenzó a decir, pero yo no tengo esa cantidad de plata, ¿cómo les voy a pagar eso? Si yo no tengo, si lo que yo tengo no me alcanza, no llego a nada. Entonces los guerrilleros comenzaron a hablar con él adentro, secuestrado, y también a hablar con la esposa afuera. Y entonces los guerrilleros llegaron y se bajaron a 3.000. Después de 3.000 se bajaron a 2.000. Después de 2.000 se bajaron a 1.000. Y después de 1.000 se bajaron a 500. Después de haber pedido 5.000 millones se bajaron a 500 millones. Y ella dijo, yo no tengo esa plata. Yo no tengo esa plata. Yo estoy sin un peso. Fue cuando ella me llamó y me dijo, pastor, necesito que me ayude. Necesito que usted hable con ellos. Entonces yo comencé a hablar. Antes de eso él había mandado una carta diciendo que todos los negocios, todo lo que yo hablara, todo lo que ella hablara, que ella no lo hablara, sino que lo hablara el pastor por ella. Que el negocio lo hicieran conmigo. Era una mañana todavía oscura, llena de confusión y desconfianza, cuando el pastor Salazar se despidió de algunos miembros de su congregación, pero especialmente de su esposa e hijos, generando un ambiente de secreto y perfil bajo, puesto que toda la misión, según el Gaula de la policía y el ejército, incluso funcionarios de Francia, lugar de nacionalidad del secuestrado, o sea, el señor Salvador, se debía de manejar todo de manera hermética y así evitar la presencia de la prensa y cualquier medio de comunicación. Salazar emprendió su viaje con el peso de la responsabilidad y la tensión en el aire. Se adentró en la desconocida ruta hacia el castillo. A medida que avanzaba, la vegetación se cerraba alrededor de él, creando un túnel verde que lo sumía en la oscuridad emocional. El sonido del vehículo que lo transportaba y posteriormente el eco de sus pasos se perdían entre los sonidos del monte, llenos de misterio y peligro. La hojarasca crujía bajo sus pies y los cantos de las aves exóticas se mezclaban con el murmullo del viento entre las hojas. Ricardo Salazar sentía la presión en el pecho mientras se dirigía hacia lo desconocido, consciente de que cada paso lo acercaba más al campamento de los guerrilleros, en donde se encontraba secuestrado su amigo y hermano en la fe, el ciudadano francés Salvador. Repetirte por ahí que ahorita nos vamos a ver si nos movemos por ahí.
4 de la mañana salía con 100 millones de pesos en un carro, salía para el lado donde ellos me estaban diciendo. Realmente tenía una escolta del ejército, de la policía, el Gaula de la policía, por si algo de pronto pasara en la carretera, me iban a secuestrar o me iban a robar, ladrones que de pronto la guerrilla llamara y dijera, hay un hombre que va en un carro tal, porque yo tuve que darle señales del carro cómo iba. Entonces el Gaula policía me escoltó hasta cierto lugar y de ahí no pudieron pasar ellos, sino que yo me fui solo. Y yo me comunicaba, ellos me llamaban y me decían, pastor, ¿dónde viene? Yo les decía, voy en tal lado, voy en el castillo. Entonces ellos me decían, coja a mano derecha, coja por el puente La Cal, suba a Miravalles, y cuando llegue a Miravalles, nosotros le pegamos la llamadita. Efectivamente me llamaron, me dijeron, ¿dónde está? Yo estoy en Miravalles. Entonces vaya para la Esmeralda. Precisamente cuando yo llegué a la Esmeralda, ellos me llamaron y me dijeron, pastor, llegue a la cima, a un sitio llamado La Cima, que nosotros le avisamos ahí donde debe de parar. Efectivamente, llegué al sitio de La Cima y ellos me dijeron, pare ahí. Paré en unos arbustos y cuando paré en esos arbustos me salieron 2 guerrilleros. Cuando yo los vi, me asusté. Normalmente, claro, uno se asusta a ver 2 jóvenes armados hasta, como dicen el argot popular, hasta los dientes, ¿sí? Tenían su fusil, tenían balas en el pecho, tenían bombas, muchos realmente estaban armados. Finalmente, después de horas de viajar y caminar por el monte, entre quebradas y la densa vegetación, el pastor Salazar llegó al centro del campamento guerrillero, una estructura improvisada que se alzaba ante él, evocando un aura de trinchera y misterio. En aquel lugar se encontró con un grupo de guerrilleros que lo recibieron con miradas intensas y armas a la vista. La tensión que sentía en su cuerpo el ministro Salazar la podía experimentar incluso en el aire. Los secuestradores, con el dinero en las manos, pertenecientes al Frente 26 de las extintas FARC, generaron un giro inesperado. Optaron por soltar a Salvador y retener al pastor Salazar como rehén. El rostro de asombro de Salazar le hacía desde ese mismo momento ser partícipe de una cruel realidad que se apoderó inmediatamente de él. En cuestión de minutos pasó de ser un mensajero altruista a un cautivo en mano de los guerrilleros. Me contó el comandante, me dijo, pastor, hay 2 noticias que darle a usted, una buena y una mala. Entonces le dije a él, ¿cuál quiere escuchar? Me dijo el comandante. Le dije, pues quiero escuchar la mala. Entonces, que se la diga don Salvador. Entonces le dije, hermano, ¿cuál es la mala? La mala, me dijo él, pastor, es que usted se queda. Le dije, ¿cómo así? Esa es la mala, pastor, que usted tiene que quedarse, porque yo había negociado con ellos en 300 millones. Ellos ya me habían dicho cuánto habían negociado. Yo negocié con ellos 300 millones. Negocié que la persona que traía la plata se iba a quedar para yo poder salir y sacar la plata. Al ver que ya no había que hacer más, lo único que dije, hermano, está bien. Eso lo hago por usted. No había más que hacer. Él dijo, pastor, en 15 días consigo la plata, la traigo y a usted lo suelto. Efectivamente, el comandante me dijo, así hablamos con él. En 15 días lo soltamos. Y esos 15 días pasaron 4 meses en la selva con los guerrilleros. Y en esos 4 meses pasaron muchas cosas. Cada día que pasaba, la selva se convertía en un testigo silencioso
de la lucha por la supervivencia del pastor Salazar y los guerrilleros del Frente 26. Mientras la incertidumbre flotaba en el aire y el dinero que no llegaba de la promesa hecha por el hermano Salvador, el destino de todos los involucrados permanecía suspendido en el delicado equilibrio entre la esperanza y el temor. El pastor Ricardo Salazar se encontraba en las manos de Dios, sin la palabra escrita, pero guardada en su corazón, llevando consigo un hálito de esperanza que de algún lugar el Dios del universo le daría un cambio a su vida, que ya por 4 meses de cautiverio se había acostumbrado a todo menos que a la comodidad. Bendito el nombre de Jesucristo. Entre 30, 25 y 30 guerrilleros me cuidaban a mí. Y ellos se sentaban conmigo y me decían: pastor, cuénteme de Cristo. Y yo comenzaba a contarles de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, lo que Él vino a hacer a la tierra por nosotros, a regalarnos esa salvación tan hermosa, esa salvación tan bella. Y yo comencé a contarles desde Génesis hasta Apocalipsis lo que Dios y lo que Jesús y lo que el Espíritu Santo hacían. La Biblia no la tenía, pero ¿sabe una cosa, mis queridos amigos? La Biblia es Jesús. La Biblia es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en uno es una Biblia para las personas. Es un libro abierto para ellos. Yo no tenía Biblia. Yo no tenía que mostrarles a ellos. Pero tenía algo importante. Tenía la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando la presencia del Espíritu Santo está en alguien, Él le enseña la palabra de Dios. Y Él me decía lo que yo tenía que decirle a los guerrilleros. En un día soleado, pero cargado de tensión, la pastora Diana Aguirre, esposa del pastor Salazar, recibió una visita que le heló el corazón. Un grupo de uniformados del Gaula de la policía y el ejército se presentó en su hogar, generando comentarios reales, pero desgarradores, con rostros serios y palabras cuidadosamente elegidas. Le comunicaron la cruel realidad que vivía su esposo, el pastor Ricardo. Con empatía, pero con firmeza, le explicaron la cruda realidad. El rescate era la única esperanza de traer de vuelta a su esposo con vida. Sin embargo, las palabras que siguieron resonaron como un golpe brutal en su alma. Si no se pagaba el valor exigido, las consecuencias podrían ser irreversibles. La guerrilla no garantizaba la seguridad ni la vida del pastor Salazar. En medio del torbellino de emociones, la pastora Diana luchaba por mantenerse firme. La esperanza y fe en Jesucristo le fortalecía su corazón, aunque débil y tambaleante. Sabía que debía reunir todas sus fuerzas para enfrentar la adversidad que se cernía sobre ella. Con valentía se aferró al Creador. La fe y la determinación le hacían pensar que de alguna manera encontraría la forma de traer de vuelta a su amado esposo. Ellos me dijeron a mí que en la historia de la guerrilla, si usted no paga, nunca sale libre. Allá o tú pagas o te mueres. O eres canjeable por algo que a ellos les intereses, o prefieren matar al prisionero, pero jamás te lo van a devolver si no es por plata. Las fuerzas militares estuvieron en mi casa, estuvieron las fuerzas militares, el Gaula, el CTI. En una ocasión llenaron toda la cuadra, cerraron y vinieron muchísimos de ellos a mi casa. Parecía que fuera un toque de queda aquí en el barrio. Llegaron todos y me dijeron que no me hiciera ilusiones porque él no iba a regresar así nomás. Que lo más posible era que me lo enviaran muerto. Me lo entregaran en una bolsa negra como
como entregan a muchos, o sencillamente que nunca más lo volviese a ver, porque los entierran en fosas comunes. Que la única forma posible de volverlo a ver era pagando. Yo no tenía cómo pagar 200 millones de pesos, y posteriormente dijeron que aunque sea 100, mucho menos 100. Carol Salazar y su hermano David, desde el momento en que recibieron la noticia que su padre no había regresado con el ciudadano francés, sus vidas se vieron sumidas en un estado de constante angustia. Cada día se convertía en una agonía interminable, marcada por la preocupación y la ansiedad por el destino incierto de su amado padre. El peso de la incertidumbre era abrumador para Carol y David. Saber que su padre estaba en manos de sus captores, sin tener conciencia qué sufrimientos podría estar enfrentando, los llenaba de un dolor insoportable. Imaginar las condiciones inhumanas en las que posiblemente estaba siendo retenido los atormentaba bastante, mas sin embargo se convirtieron en el apoyo incondicional que necesitaba la pastora Diana. En esos momentos, coincidencialmente pensaban ambos en que la familia e iglesia debían estar más unidos. Sé y aprendí que perder un integrante de la familia, y más que yo me considero una familia muy unida, fue algo muy duro, porque el llegar de pronto del colegio y llegar a la casa y no ver a la persona que siempre te recibía con un abrazo y un beso, siempre era difícil. Saber que éramos 4 en la mesa de comedor y solamente habían 3 y una siempre estaba vacía. Saber que tantas cosas que él llenaba y que ahora no llenaba, era la simple idea de ver y de saber las cosas, era tremendamente aterrador. Pasaron 3 meses y medio de dolor, de sufrimiento, de que noches solos. Siempre le decían a mi mamá que era difícil que soltaran a mi papá sin dinero, que esto iba a durar mucho, que podía durar como 2 meses, como también 6, 7 años. Entonces esas palabras le dolía a uno el corazón, le mataba la fe. Sin embargo, nosotros en las oraciones teníamos a nuestro papá y orábamos mucho por él. Con el transcurrir del tiempo, para Salazar, su inevitable hogar era la jungla, acompañado de unas cadenas que lo mantenían prisionero de un árbol robusto. El temor se instaló en su corazón, pero también comprendió que su vida no era la única en juego. Los guerrilleros, conscientes de que la Fuerza Aérea y la policía podrían hostigarlos en cualquier momento, se encontraban en una situación delicada. El pastor Salazar, a pesar de ser un hombre de fe, se veía envuelto en un conflicto en el que su propia supervivencia estaba ligada al destino de sus captores. Una de las amenazas más temidas era el avión fantasma, una letal aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana que en más de una ocasión había hostigado a los guerrilleros en la selva. El vuelo silencioso de la aeronave acompañaba el estruendo de las bombas, generando pánico en la guerrilla. Sobrevuelos e incursiones militares que también ponían en peligro la vida del pastor Salazar, quien se encontraba atado y encadenado, mostrando con ello ser vulnerable en medio de las confrontaciones. Llegamos a una piedra grandísima a descansar porque habíamos caminado bastante. Y llegamos a una piedra a descansar, a tomar agua. Cuando el comandante me dijo, sigan con el pastor, otro comandante y un guerrillero, sigan adelante que yo espero los otros guerrilleros. Habíamos 4. Cuando yo
comencé a caminar. A los 10 minutos de haber caminado, se forma una balacera tremenda. Nunca en mi vida había visto una balacera así. Eso sonaban bombas, eso sonaban disparos, ametralladoras, eso sonaban gritos, eso sonaban por allá que se caía gente. Dios mío, se formó una balacera, Dios mío. Yo dije, hasta aquí llegué, Dios mío. Y me dijo el comandante: pastor, corra porque eso es el ejército. Corra porque el ejército viene tras de nosotros. El ejército estaba a 5 minutos de mí. Estaba a 5 minutos de mí. Llegamos a una casa, en una montaña escondida. Llegamos a una casa, y cuando llegamos a una casa llegó el avión fantasma. Y comienza el avión fantasma a bombardear esa casa. Fue duro, fue tremendo. Cuando yo vi que era el avión fantasma, yo me hice detrás de una roca grandísima. De una roca no, de un palo gruesísimo. Y ellos me decían: pastor, si mandan una bomba, usted únicamente tiene que colocar los codos en el piso y las rodillas, no colocar las rodillas sino la punta de los pies en el piso, sin colocar la barriga en el piso, porque el impacto de la bomba, el destello de la bomba lo puede matar a usted, lo puede explotar. La onda lo puede explotar. Yo dije: Dios mío, hasta aquí llegué. Mientras la iglesia, póngale bien cuidado lo que les voy a decir esto, mientras la iglesia ayunaba y oraba por mi rescate, yo ayunaba y oraba para que no me rescataran, porque corría riesgo. Eran interminables. El silencio de la selva era roto solo por el murmullo de los insectos y el ocasional paso de los guerrilleros. Este ministro de Dios se aferraba a su fe con todas sus fuerzas. Pero, ¿para qué Dios permitiría que esto le sucediera? ¿Qué propósito podría tener estar cautivo en manos de aquel grupo armado? Pasaron interminables días forzados, y con el tiempo comenzó a entender y percibir algo diferente de forma sobrenatural en la situación. Entre las sombras de la selva y los rostros endurecidos de sus captores, el Espíritu Santo de Dios le empezó a dar firmeza en su fe y destellos de esperanza. Fue entonces cuando comprendió: Dios lo había llevado cautivo a manos de los guerrilleros para un propósito mayor, y era el de predicar su palabra de una manera que nunca antes había imaginado. Pasaron 15 días, no hubo plata. Un mes, tampoco plata. 2 meses, tampoco plata. 4 meses, tampoco plata. Solamente la mano de Dios me podía sacar allá, porque el varón que había salido, el hermano Salvador, él comenzó a hacer todo lo posible para vender las casas, para vender las fincas, pero la puerta se cerró. La puerta que Dios cierra, no hay poder humano que la abra. Y la puerta se cerró, y se cerró tanto que ellos no podían hacer nada. Comprendí en ese momento que la voluntad de Dios perfecta y agradable, y entendí que yo en ese lugar tenía que predicar la palabra de Dios. Dios me había dicho en un sueño, me dijo a mí, me dijo: hijo, le era necesario pasar por Samaria. Cuando yo escuché esas palabras del Señor, entendí que Jesucristo, así como fue y pasó por una sola mujer a Samaria, Dios tenía que llevarme a mí a ese lugar para predicar la palabra de Jesús en ese lugar. Y Dios me dijo: le era necesario pasar por Samaria. Recordemos que el pastor Ricardo Salazar físicamente no llevaba su Biblia, el libro de fe que inspira a todo creyente, demostrando siempre que su mensaje traspasa el tiempo y de forma sobrenatural evidencian momentos de vida que coinciden con hechos actuales. Es por esa real razón que todo seguidor de Jesucristo se sustenta con evidencias milagrosas, para denominar siempre las Escrituras como el libro que nació en el corazón de Dios y que hoy por hoy se conoce como la palabra de Dios. Teniendo en claro esta verdad, el pastor Salazar veía con el transcurrir de su forzada cautividad cómo las historias bíblicas
cobraban vida en sus labios, con palabras de consuelo y redención que fluían de una manera que posiblemente nunca antes había experimentado. Quizás fueron las miradas perdidas de aquellos hombres que lo conmovieron a misericordia, en las conversaciones clandestinas que mantenían a altas horas de la noche o en los momentos de debilidad compartidos en la intimidad de su cautividad. Pero lo que sí entendía con una gran exactitud es que Dios estaba obrando a través de él, utilizando esa situación desesperada para llevar su mensaje a un lugar donde la oscuridad espiritual parecía reinar supremamente sobre el corazón de aquellos alzados en armas, faltos de lo que anhelamos en Colombia, la paz. Eran noches sin poder dormir, porque eran noches que uno tenía que estar presto a algún movimiento, presto que se formara una balacera entre guerrilla y ejército. Entonces uno no dormía, uno siempre estaba despierto. Yo me acostaba a las 5:30 de la tarde y eran las 5 de la mañana y estaba todavía despierto. Y les predicaba a las personas que se hacían en el lugar donde yo estaba. Yo no tenía Biblia, yo no tenía que mostrarles a ellos, pero tenía algo importante. Tenía la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y cuando la presencia del Espíritu Santo está en alguien, Él le enseña la palabra de Dios. Y Él me decía lo que yo tenía que decirle a los guerrilleros. Guerrilleros con el tiempo lloraban, con el tiempo se arrodillaban, con el tiempo decían, háblenos más de Cristo. Cuando yo estuve allá en esos 4 meses, se convirtieron más de 40 guerrilleros al Evangelio. Dios sanó a 10 guerrilleros de hernias umbilicales, sanó a un guerrillero que llevaba 8 días que no podía comer. 1, 2, 3, hágale. Después de 4 largos meses de cautiverio en las implacables selvas de Colombia, donde cada día era una lucha contra el miedo, la incertidumbre y el deseo desesperado de volver a casa, ocurrió algo inesperado. Los líderes del Frente 26 decidieron liberar al pastor Salazar sin obtener el dinero que tanto esperaban. Él recuerda el momento cuando le informaron de su liberación. El desconcierto y la incredulidad se mezclaron con una profunda gratitud y un alivio abrumador. Finalmente se veía una luz al final del túnel. Alabe lo que Él vive. Bendito el Señor Jesucristo. Yo me imagino que se reunieron para decir y hablar que soltaran al pastor. No fue porque ellos querían, sino porque Dios quiso, porque yo ya había hecho la obra que Dios quería que hiciera. Ese era mi tiempo, 4 meses. Ellos habían dicho 15 días, pero Dios ya había pronosticado 4 meses de allá. Al salir, ellos me dijeron, pastor, ¿usted sabe para dónde va? Yo realmente le dije, no sé para dónde voy. Dijo el comandante, pastor, usted va para camino a la libertad. Le dije, ¿cómo así? Claro, pastor, usted va camino para la libertad. Le dije, apurémonos, así las piernas se me partan, apurémonos porque voy camino a la libertad. Ya llevaba 2 días y 2 noches caminando. Y cuando cuando ya nos íbamos a despedir, porque me llevaba un grupo de guerrilleros de 5 y otros 2 me estaban esperando. Cuando me pasaron a los otros 2 ya para despedirme de los 5 que venían con el comandante se balanceó sobre mi cuello y me dijo, llorando, pastor, no se vaya, quédese conmigo, yo le doy lo que me pida. Yo le dije estas palabras, comandante, yo lo quiero, lo aprecio y voy a estar orando mucho por usted, pero la pelea que ustedes tienen es por un poder aquí en la tierra. Pero la pelea que yo tengo, comandante, es para rescatar las almas que tiene el diablo para Jesucristo. Esa es la pelea mía, comandante. No es igual que la suya. Entonces él balanceó, lloró conmigo, me abrazó y me dijo, pastor, nunca en su vida
deje de orar por mí. Le dije, lo tendré siempre en mis oraciones y será el primero por el cual yo ore por usted. Después de un arduo periodo de incertidumbre y angustia, finalmente estaba en camino de regresar a casa. Mientras avanzaba por los caminos que lo llevaban de vuelta a su hogar, su corazón estaba lleno de esperanza y gratitud. Sabía que esa noche la iglesia se reuniría para orar por su liberación. Sin embargo, no imaginaban la sorpresa que les esperaba. El pastor Salazar, a pesar de haber enfrentado momentos de tensión y peligro durante su cautiverio, sintió una profunda sensación de paz y perdón en su corazón. Aunque las cicatrices emocionales del tiempo en cautiverio no desaparecerían de inmediato, sabía que el amor de Jesús y el apoyo de su familia y congregación serían un bálsamo sanador para su alma. Mirando hacia el futuro, el pastor Salazar se sentía renovado en su compromiso de seguir sembrando la paz a través del mensaje cristiano en Colombia. A pesar de los peligros y desafíos que enfrentó, estaba decidido a seguir predicando el amor, la reconciliación y la esperanza en un país que sigue siendo devastado por décadas de conflicto. Cuando ella me contestó la llamada, me dijo, ¿eres tú? Le dije, sí, mi amor. ¿Qué pasa, papito? ¿Dónde lo tienen? Le dije, mi amor, voy camino a la libertad. Cuando yo le dije eso, ella se atacó a llorar, Dios mío. Ella lloraba como un bebé. Ay, Dios mío, dándole gracias a Dios. Era el culto esa noche. Y la llamé como a las 4 de la tarde. Le dije, mi amor, voy camino a la libertad, pero voy demasiadamente lejos, mi amor. Estoy en un lugar lejísimos. Amor, avísele al hermano Salvador, avísele a la esposa. Entonces ella me dio una palabra que a mí no me gustó. No sabía qué estaba pasando afuera. Y ella me dijo, amor, yo no me hablo con ellos porque ellos no quisieron pagar. Y por culpa de ellos, tú estás allá. Dios mucho antes me había dado una palabra y me había dicho, misericordia, misericordia. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué misericordia? ¿Tener compasión por una persona? Me dijo, no, hijo. Misericordia no es tener compasión por una persona. Misericordia es perdonar a esa persona. Entendí en esos momentos que esa palabra tenía que dársela a mi esposa. Le dije, amor, tú sabes que es la misericordia. Y ella llorando me dijo, no, ahorita no me hable. Le dije, mi amor, tú sabes que es la misericordia. Me dijo, tener compasión por una persona. Le dije, no, mi amor, la misericordia es perdonar a las personas cualquier cosa que nos hagan. Y es necesario, mi amor, que pidas perdón al hermano Salvador. Que le pidas perdón. Iba saliendo a la libertad y le estaba hablando esas palabras a mi esposa. Cuando yo salí y me encontré con el hermano Salvador, le dije, Dios me habló y me dijo que te dijera que tengo que tener misericordia con usted, hermano Salvador. Y misericordia es perdonar todo lo que pasó. En lugar de alimentar el resentimiento y la amargura hacia aquellos que lo habían mantenido prisionero, el pastor encontró en su corazón un lugar para la misericordia. Reconoció que al igual que él, los guerrilleros también eran seres humanos sujetos a sus propias luchas y desafíos. Y aunque sus acciones habían causado un gran sufrimiento, también eran merecedores de compasión y perdón. Del mismo modo, el pastor Salazar reflexionó sobre el dolor y la angustia que su cautiverio había causado a su familia, a sus seres queridos y a aquellos que estaban trabajando incansablemente para asegurar su liberación. Comprendió la carga emocional
que su situación había impuesto sobre su hermano Salvador, quien se encontraba en una posición imposible, tratando de negociar su libertad mientras enfrentaba sus propias luchas internas. En medio de todo esto, el pastor Salazar encontró la fuerza para perdonar. Perdonó a sus captores por el sufrimiento que le habían infligido y perdonó a su hermano Salvador por la difícil posición en la que se encontraba. En lugar de aferrarse al resentimiento y la ira, optó por liberar su corazón de ese peso, encontrando la paz en el perdón y la comprensión. Colombia sigue desafortunadamente viviendo una guerra interna y son diferentes excusas las que se utilizan para perpetrar todo tipo de violencia. La Iglesia Cristiana Evangélica ha estado en medio del conflicto armado, especialmente en las zonas rurales y pequeñas poblaciones. Pero en las ciudades la delincuencia y discriminación hacia los capellanes cristianos evangélicos tienen la indiferencia de los gobiernos de turno. A pesar del mensaje que brinda esperanza y reconciliación, los gobiernos no reconocen que la solución a la delincuencia y todo tipo de violencias está en las manos de quienes predicamos la paz que genera Dios. Y para demostrarles que si el ser humano no tiene un encuentro con Jesucristo, estas son las cifras que se siguen generando con relación al secuestro. Y tomo como ejemplo a Colombia, nuestra patria. Según el Ministerio de Defensa, para el año 2023 se evidenciaron un total de 286 secuestrados, marcando un incremento de 120 casos en comparación con el mismo periodo del año 2022, lo que representa un incremento del 72% de estas detenciones extorsivas. 8 personas resultaron muertas, 152 fueron liberadas, 17 lograron escapar y 22 permanecen cautivos. El Ministerio de Defensa dice que octubre del año 2023 ha sido el mes con el mayor número de secuestrados, registrándose un total de 38 casos. Colombia necesita a Dios, y al igual que el pastor Ricardo Salazar y un gran ejército de pastores y capellanes, llevamos la paz que solo la puede dar Jesucristo a cárceles, hospitales, estamentos policiales y militares, instituciones educativas. Eso sí, con todo tipo de impedimentos, pero con un sentimiento compasivo de amor por nuestro prójimo, que un día nos vio nacer en esta, nuestra patria colombiana. Hubo un momento en que yo estaba en la iglesia y regresé a mi casa. Entonces yo estaba descansando y escuché sonar el celular. Y esa fue la primera vez que yo escuché a mi papá después del secuestro. Fue la primera vez que lo escuché. Quiero decirles que esta prueba fue una prueba de fuego. Dios nos probó como el oro y sé que nos halló probados. Y yo creo que la motivación de todos los días de mi vida fue en que la palabra de Dios fue clara y específica, y es que Él tenía un propósito con Él. Siempre me dijo que Él me agradecía que yo no hubiera soltado la obra en ese tiempo tan difícil. Eso marcaría una actitud de perseverancia que iba a marcar definitivamente el ministerio de todos. Al día siguiente, un día antes de que pasara esa balacera, le había hablado a una muchacha de Cristo. Esa muchacha sí le puedo decir el nombre, Daisy. Yo la llamé, se sentó en mi caleta y comencé a hablarle de Cristo, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario.
Me dijo, pastor, tremendo lo que le hicieron a Jesús. Le dije, sí. Y le dije, ¿usted quiere recibirlo en su corazón? Me dijo estas palabras, pastor, ahorita no. Nosotros vamos a estarnos viendo más adelante. Me dijo estas palabras, más adelante. Al otro día, antes de que se formara la balacera, la mandaron a una comisión. Él, ella y otro muchacho. Al muchacho, el ejército lo cogió. Pero a ella, el ejército la mató. Le dio un tiro en la cabeza y otro en el corazón. No sé si se pudo arrepentirse. No sé si le pidió perdón al Señor. No lo sé. Lo único que sé es que Dios me dijo que le hablara porque Él sabía que Él era su último día.